¿Periodismo deportivo o deporte del periodismo? Hace unos días atrás se suscitó un caso digno para el análisis del discurso en un programa de un canal de cable y continuó en uno radial, a cargo de un polémico periodista deportivo. Presentamos en síntesis lo acontecido. Los ecuatorianos no son negros, son cocodrilos. Cocodrilos de altura. Eso tienen bíceps en los párpados, hermano. O sea, tú le haces ADN a Felipe Caicedo, no es humano, es un mono. ¿O no? Físicamente están gorila, muy pero muy encima de nosotros, conocen su cancha. Y está en altura, son unos negros apretados, hermano, que te muerden y te dan ébola. ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Filibate, te habla Eloy. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Baja una nadita Eloy porque se está acoplando. Filibate, tú eres un personaje público y tú te diriges a muchas personas. No solamente yo puedo en términos coloquiales hablar con mi amigo y poder decirle un montón de cosas a las personas a quien yo crea conveniente. Pero tú eres un personaje público y tú te diriges a muchas personas. Lo que para ti significa de repente no un sinónimo de racismo, para los que te escuchamos como yo, sí lo considero como actos racistas las palabras que se expresado acerca de los ecuatorianos. ¿Sabes por qué, Fili? Porque tú no tienes ningún derecho de comparar o de decirle a una persona por su condición racial que es un cocodrilo, que es un gorila, así como lo expresas tú. Claro. Por una simple y sencilla razón, Philly Butter, te puede escuchar un adolescente o un niño de 10, 11 años escucharte hablar esas palabras y pueden usarlo como un método de bullying para un niño de color. ¿Tú lo has escuchado, Guillermo La Rosa? ¿Lo acabas de escuchar? Por supuesto que sí, Philly Butter, pero te estoy haciendo una pregunta, pues Eloy, escúchame. Tú puedes ser todo lo crítico mío que tú quieras, pero tú has escuchado a Guillermo La Rosa, a Teófilo Cubillas, a Alejandro Godos, al Negro Navarro, ¿no es cierto? Eso sale en todos los periódicos del Perú, no en uno, en todos, no en uno, en todos, y ha salido siempre. Sin embargo, para mí sí me hacen un comunicado del Ministerio de Cultura, Eloy, a la 1 de la mañana. ¿Eso a ti no te parece raro? Lo que pasa es que tú estás tratando de mezclar una cosa con la otra para justificar lo que tú dices. Yo no tengo nada que justificar. Yo creo que al margen que yo pueda ser un crítico tuyo, yo creo que lo que tú debes de hacer, sinceramente, y te digo así honestamente, como dice de buena leche, debes de pedir disculpas. Bueno, sea, hermano, ahí debería hacerlo personalmente, ¿sabes? Con quienes, Philly Butter, con los adolescentes o los niños que son de raza negra, porque tú te estás hablando a muchas personas, Philly Butter, y eres un personaje público. Mi estimado Eloy, yo he dado explicaciones. El que quiera atender mis explicaciones en buena hora. Si tú las quieres atender y las entiendes, las entenderás. Y si tú no la quieres atender, bacán, Eloy. Ha sido muy amable como siempre. Gracias. Ya sabes. ¿Cualquier persona puede conducir un bus de transporte público? No. Debe de tener licencia que garantiza que cumple los requisitos y competencias para la responsabilidad. ¿Alguien sin estar capacitado puede manejar un bus? No, solo si se trata de una emergencia en la que busque evitar una tragedia o graves pérdidas humanas. Entonces, ¿por qué personas sin preparación tienen la conducción de programas periodísticos en los medios de comunicación? En la década del 90 del siglo pasado, se da inicio a algo nuevo y excepcional en la televisión. La programación incorpora a personas desconocidas que interactúan sin guión sobre ocurrencias actuales y cotidianas. Esta apertura a los medios de gente no profesional se incentiva gracias a la tecnología informática y digital, que en acelerado proceso multiplica los canales de información y expresión, imágenes, sonidos, videos, TV en cable e internet, YouTube, etc., que termina por generalizar la presencia de conductores de programas en los que la conversación cotidiana, sus contenidos y léxicos impulsan la transformación de la actividad cultural en un espectáculo. La responsabilidad frente a lo difundido cede su lugar a lo novedoso y escandaloso en una lucha campal por lograr mayor rating. De este periodismo sensacionalista convirtió en regla lo excepcional en la multimedia contemporánea. ¿Cómo confirmar que el confrontacional conductor visto al inicio pertenece a esta categoría?
En lo sucedido en el programa podemos encontrar las características de este tipo de periodismo. Primero, se trata siempre de un personaje que cultiva y vende su imagen egocéntrica, prepotente y vulgar como una marca personal. ¿Qué más muestra de egolatría que el pretender que el gobierno y los ministros lo persiguen? Segundo, los juicios que emite y sus respuestas a temas, preguntas o asuntos se basan en el sentido común, en prejuicios e ideas escuchadas en conversaciones cotidianas, sin fundamento ni crítica o verificación, y regidas por el uso. Evidente este aspecto cuando insiste que esa denominación racista, que no la reconoce como tal, la he escuchado desde chico, como tratan así en el Perú a los negros. Tercero, su uso de la palabra está gobernado por su vocación impositiva y autoritaria, no pretende intercambiar ideas o esclarecer los hechos, y menos reconocer algún error, pues se cree dueño de la verdad que busca imponer. Desnudada, obviamente, cuando en lugar de reconocer su error y pedir disculpas, que era lo lógico, afirma que ha dado explicaciones que si quieren las entiendes o si no, no, para terminar finalmente cortando la llamada. En este punto, al constatar que se trata de un pseudo profesional manipulador que desinforma en lugar de formar y que hace del periodismo un culto a la prepotencia de una ideología autoritaria que él encarna, en lugar de usar el medio de comunicación para una docencia ciudadana y una educación cívica democrática, te preguntarás conmigo, ¿cómo un personaje tan nefasto tiene tantos seguidores y público? La respuesta a esta pregunta no la encontraremos en el caso ni en el personaje en particular, que son solo síntomas de algo más grave de lo que adolece en nuestra sociedad. La cultura actual se ha convertido en un espectáculo, pero a un precio exorbitante y perjudicial. Hemos perdido la capacidad de usar el lenguaje de modo solidario, cooperativo y articulador, que ha sido el mecanismo que nos ha permitido como especie evolucionar por encima de la lucha por la sobrevivencia vigente en el reino de la naturaleza. Nuestra cultura está deshumanizada y en crisis porque hemos abandonado el uso comunicativo y comunitario de la palabra. En el mundo actual, basta observar la vida cotidiana para constatar que muchos dan mayor importancia al uso instrumental y referencial del lenguaje. Las palabras las utilizan en un sentido ideológico y teleológico, es decir, orientadas hacia el logro de un fin, de un objetivo en consonancia con sus razones personales, que generalmente responden a una ideología que ubica sus beneficios egoístas e individuales por encima de valores o intenciones comunitarias de convivencia democrática. Sin darse cuenta, buscan imponer un clima, una atmósfera de jungla, como una selva donde todos luchan entre sí por sobrevivir. Esta ideología de confrontación, de pugna a favor de la sobrevivencia del más apto, se ha diseminado en todos los ámbitos sociales, en los espacios familiares, en los centros de trabajo, en las aulas educativas, en los medios de transporte, en el tránsito vehicular, en las actividades deportivas y de esparcimiento. Esta actitud errada hace uso de un principio existente en la interacción comunicativa humana, contrario a la intención confrontacional, el principio de cooperación, que une al hablante con el oyente y que establece un compromiso entre ambos de participación recíproca en cualquier acto de lenguaje o de habla. Todo hablante de una lengua interioriza las máximas de este principio. Máxima de calidad, decir lo verdadero; de cantidad, informar lo justo y necesario; de relación, decir lo que venga al caso; y de manera, ser claro, conciso, preciso. Estas reglas son la base de los juegos de lenguaje que permiten la comunicación y la cooperación entre los seres humanos desde tiempos inmemoriales. Sus infracciones o incumplimientos han servido durante siglos a los hombres como acciones para
fines de sobrevivencia y continuidad, pero subordinadas al uso colectivo y social. Es decir, antes estos personajes egocéntricos se subordinaban a la cultura colectiva y el respeto a las normas. En la época moderna, la función cooperativa establecida por los biólogos y genetistas como el factor que ha perfilado la evolución de la vida misma y del ser humano en particular, ha cedido, lamentablemente, en importancia a un uso manipulador e instrumental de la lengua que desdibuja la inherente condición cooperativa, solidaria y dialógica del uso de las palabras. Siempre han existido quienes infringen las máximas con la intención de evadir, manipular sus compromisos con el prójimo y no respetan los contextos o las situaciones comunicativas correspondientes, con la intención de imponer una acción que resulte favorable para sus intereses individuales. Esta conducta se amortigua y diluye en el marco de una colectividad que emplea las palabras con intencionalidad constructiva de diálogo, respeto y consenso necesarios para la convivencia humana. Los hombres y mujeres somos los seres vivos más cooperativos que existen en el planeta, por ello hemos llegado a ser una sociedad evolutivamente superior. La colaboración comunitaria ha sido determinante para la supremacía del ser humano frente a otras especies ancladas en la lucha y la sobrevivencia del más apto. Esta dimensión esencial de nuestro desarrollo surgió gracias al lenguaje y a su uso comunicativo y cooperativo. Pues el uso de la palabra para la humanidad ha sido y es el mecanismo que posibilita la interacción cooperativa que nos convierte en lo que somos. En conclusión, algunos pseudocomunicadores asumen dicho uso confrontacional de las palabras como una estrategia personal para obtener un beneficio y reconocimiento individual e inducen a la gente a olvidar el uso cooperativo, solidario y dialogante propio de nuestra condición humana. Es lamentable que la mayoría de los programas de circulación en los medios precisamente caigan en esta característica de presentar puramente peleas, confrontaciones, insultos, etc. Por ello, todos debemos comprometernos con un humanismo militante que busque fortalecer una cultura del diálogo y la tolerancia en el Perú. Necesitamos periodistas deportivos profesionales que asuman el deporte como un juego, no como una batalla o confrontación orientada hacia las ventas o ganancias o a destruir al enemigo, sino como una forma cultural de identidad e integración entre los pueblos. Periodistas que amen no el dinero, sino el fútbol, el básquet, el vóley, el atletismo, es decir, todo deporte, porque implica un diálogo, un respeto y reconocimiento por el adversario que engrandece tanto al vencido como al vencedor. Periodismo deportivo en lugar de deporte del periodismo. Educación estética, no invocación autoritaria a la violencia.